es su limitación en tanto seres finitos. Si algo no tenían Adán y Eva, era la inmortalidad, su gran límite. El árbol del conocimiento les ofrece la inmortalidad. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? ¿La inmortalidad es un chip o un...? O sea, ¿cómo alcanzo la inmortalidad? Yo les digo algo, si lo supiéramos todo, si alcanzáramos el saber absoluto, seríamos inmortales. ¿Por qué? No porque no muramos, sino porque, y acá viene la joda, si uno está convencido de haber alcanzado el saber absoluto y sabe que ese sabe que ese saber absoluto nos ubica en un lugar del que no podemos hacer otra cosa sino asumirlo como propio, entonces no hay angustia, no hay esperanza, no hay un cuerno. Más fácil. Si ustedes encontrasen un día a Dios por la calle y creyeran realmente que Dios es Dios, y Dios les dice, che, en 34 días te morís, o sea, para decirlo kantianamente, no hay tutía. Qué buena expresión, no hay tutía, ¿no? No, mi tía, no hay tutía. ¿Por qué? Porque Dios existe. Dios te reveló que en 34 días te vas a morir. Ya está. ¿Qué vas a, digamos, transgredir la determinación absoluta del absoluto, ¿no? Si yo realmente supiera y creyera con 100% de certeza en algo, no estaría angustiado. En ninguna de mis angustias, que son muchas. Porque el saber lo que hace es establecernos en la certeza. Si hay certeza, ya está. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero todos, sin embargo, guardamos un 1% de esperanza de que no, o de que haya algo más, o de que pase alguna cosa. Esa esperanza nos caga la vida. ¿Por qué? No es que nos caga la vida, sino, bueno, sí, nos caga la vida. O sea, nos coloca en un lugar angustiante, de expectativa, de ansiedad, de incertidumbre, que por otro lado hace que el ser humano entonces esté en esa búsqueda permanente que para mí le da un poco, ahora sí, sabor a lo que hacemos. Pero la verdad, si el tema es tratar de entender nuestra limitación, se termina con la sabiduría absoluta. Entonces, Adán y Eva estuvieron a punto de entender. Estuvieron a punto de entender. Y no es casual ahí la transgresión. Y me gusta más leerlo así, porque es la mujer, que en la narrativa occidental es la metáfora más exacerbada de la carencia, la que desde la carencia dice, quiero. La filosofía es mujer, en ese sentido, ¿no? Es en este juego metafórico, es, digamos, obviamente, la transgresión en busca de esa pelea por el poder en tanto sometimiento de someternos y sujetarnos como sujetos, sujetados a la finitud. Hay un cuento de Borges, seguramente lo habrán leído, está El Inmortal por un lado, pero hay otro cuento que se llama El Aleph, donde está presente toda esta temática, cuento que ahora está circulando en los medios porque insólitamente han vuelto no a condenar, al revés, a enjuiciar a un escritor argentino llamado Pablo Cachadjian, que escribió un texto fascinante que se llama El Aleph engordado.
Si no lo conocen, está por ahí el cuento. Tomó el Aleph de Borges, tal como es el texto, no le modificó ni una coma. Sí lo fue engordando al texto, lo duplicó en cantidad de palabras, le fue agregando palabras. Por ejemplo, si el cuento dice, Beatriz Viterbo murió en marzo de 1929, un día soleado, él pone, Beatriz Viterbo murió sola. Un tatatá de 1929, un día soleado, melancólico y silencioso. Le agregó palabras y lo fue engordando. En un trabajo experimental literario borgiano. Hay un cuento de Borges que se hizo, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Lo leyeron? No, léanlo, se los voy a contar igual. Pero es un cuento donde Borges cuenta la historia de alguien que quiere escribir el Quijote del mismo modo como lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces lo que decide es crear las condiciones históricas en las que vivió Miguel de Cervantes Saavedra para que alguien viva la vida de Saavedra de Cervantes, tal como la vivió, y entonces espontánea y naturalmente le surgiera de su creatividad escribir el Quijote. Lo logra, el tipo escribe el Quijote sin saberlo. Pero claro, es el mismo libro. Entonces termina a lo Borges, ¿no? Nadie se da cuenta. Esto es lo que hace este autor. Tiene un experimento previo que se llama el Martín Fierro ordenado. Le gusta hacer estas cosas a Pablo Cachadjian, que es propio de la creación literaria. El Martín Fierro, ese está buenísimo, se llama el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Agarra todos los versos del Martín Fierro y los ordena alfabéticamente, por la letra con la que empieza cada verso. No se entiende un pomo, ¿no? Pero da unas combinaciones fascinantes. Bueno, María Kodama, viuda de Borges, le hizo un juicio por plagio. La justicia dictaminó que no 1, 2 veces, pero ahora dictaminó que sí, y está yendo casi a juicio oral un texto que se imprimió de manera independiente, solo 200 ejemplares que la mayoría regaló, y que se llama El Aleph engordado, y es un homenaje a Borges, no es plagio. Es lo que hago yo ahora. Es lo que hacemos todos cuando explicamos un texto. Bueno, en el Aleph o el Aleph pasa esto, ¿no? Digamos, alguien, el hermano en realidad de la que muere, encuentra debajo de una escalera de una casa vieja un punto que es el Aleph, y él dice es el punto donde está la sabiduría toda. Borges medio que no le cree y le dice sí, tenés que verlo, y cuando ve el Aleph, claro, sabe todo, incluso el día de su muerte, incluso lo que le va a pasar segundos antes de su muerte. Pero si yo veo el Aleph y veo el absoluto y veo lo que me va a pasar y sé cuándo me voy a morir y sé todo lo que me va a suceder, dejo de temerle a la muerte, claramente. El temor tiene que ver con la incertidumbre, de ahí la omnipotencia. Quiero dar esta vuelta, que es que por eso, frente a esta angustia, o sea, la angustia de la finitud es asumir que no hay certezas absolutas que lo expliquen todo. Entonces, lo que ha hecho nuestra cultura occidental, Nietzsche, Dixit, es crear esas metáforas que nos tranquilizan. Frente a ese conflicto originario en el que estamos arrojados, ese conflicto propio de nuestra finitud, conflicto propio de nuestras limitaciones, Occidente ha inventado la palabra y el concepto de la verdad, la certeza, las esencias, las definiciones.
los principios ordenatorios y ordena, dispone, creó estos dispositivos ordenatorios cuyo principal emblema es la categoría de la verdad. Por eso no hay lugar donde más se juegue el poder que en la verdad. Porque esas categorías ordenatorias que como principios hacen que todo tenga sentido y que no estemos siempre ante el abismal temor a que todo pueda ser de otra manera, a que nuestras limitaciones no terminen de mostrarnos hasta dónde podemos o hasta dónde no, que el otro tal vez tenga mayor verdad que nosotros. Estos principios ordenan y obviamente, ¿cuál es el problema? Que ordenan de un modo. Digo, el problema de la categoría de la verdad es que no es la verdad, sino que es la verdad conveniente a determinado tipo de disposición que se impone sobre otra. Obvio que la verdad tranquiliza, pero tomen, que recién hablamos del caso de la mujer, tomen la verdad falogocéntrica con la que venimos conviviendo hace casi ya 2.500, 3.000 años, que homologa el falo al logos y que ordena conceptualmente, pero ordena, jerárquicamente, pero ordena y clasifica y administra una sociedad donde la mujer ocupa un lugar subsidiario frente al hombre. Todos estamos tranquilos. Cada uno cumple el rol que tiene que cumplir. Y entonces el poder vence. Porque la mujer se asume como complemento, el hombre se asume en el ejercicio hegemónico del poder y todos felices, y sin embargo no. Por algo explota. Porque digamos, esa disposición falogocéntrica, ¿por qué falogocéntrica? ¿Por qué falo homologable al logos? Porque es el macho, es el que posee el falo, es el que posee el logos, es el amo, el poseedor. Y la mujer es la figura de la carencia, es la que no posee. Pero así como no posee el falo, no posee el logos, no posee la propiedad, no posee el conocimiento, no posee nada. Es la nada. Desde ese lugar, el falogocentrismo no está expresando una situación verdadera de la naturaleza del ser humano, está expresando una de las tantas formas de ordenamiento de lo social que arroja vencedores y vencidos. Pero ¿cómo se presenta? Naturalizada como si fuese la verdad. Por eso es interesante, digamos, proponer una alternativa. Ay, ¿me dicen la hora alguno? Y 20, bárbaro. Me propongo esta alternativa. Pensemos al revés. Pensemos, digamos, ¿qué pasa si en realidad todo es poder? O sea, como somos seres limitados y nuestra limitación nos circunscribe en nuestra diferencia, en nuestra singularidad, estamos todo el tiempo chocando con el otro. O sea, quiero tomar una postura maquiavélica, pero no en el sentido negativo. O sea, quiero, de algún modo, dessubestimar la cuestión del poder y colocarlo como aquella relación presente que instituye todo lazo. Entonces digo, siempre hay poder, siempre hay conflicto, porque siempre vamos a estar en conflicto entre dos singularidades con intereses distintos.
Y en nombre de la disolución del conflicto, lo que se nos propone es que en realidad una de esas singularidades en pugna sea la que mejor expresa el orden de todos. Se termina imponiendo una de las singularidades como si fuese modelo universal de lo humano. Todo con el propósito y con la excusa de disolver el conflicto. Con lo cual, va de nuevo, yo me repregunto, ¿es positivo o es negativo el conflicto? Y digo, si hay conflicto, hay diferencia. O al revés, ¿por qué hay diferencia? Es que no puede no haber conflicto. Ahora, ¿tiene que disolverse el conflicto? Uno dice, y sí, porque si hay conflicto hay violencia. Foucault dice, no, es al revés. Hay violencia, no es Foucault, Nietzsche. Hay violencia cuando una de las partes, cuando una de las singularidades en nombre de su pretensión universal logra que el resto de las singularidades se disuelvan y sigan ese modelo como modelo verdadero, normal y natural de la realidad. Entonces, si lo pensamos así y pensamos que todo es político, porque todo es poder, repensemos algunos vínculos cotidianos. ¿No hay poder en la amistad? ¿No hay poder en la familia? ¿No hay poder en la escuela? ¿No hay poder en un colectivo? ¿No hay poder en el amor? ¿Qué pasa si pensamos al amor no como un vínculo afectivo donde en ese relato, digamos, romántico se disuelven las singularidades en pos de una fusión de voluntades? Tipo, 1 más 1 es 1 mayor. ¿Cómo relemos esto? Si 1 más 1 es un 1 mayor, es que uno de los dos unos disolvió al otro uno. Porque pensar al amor como fusión supone que una de las partes fusionó a la otra. En el amor, ¿cómo no va a ser una relación de poder el amor? En tanto no pensamos al poder como una relación violenta, al revés. El poder lo pensamos como una relación entre dos singularidades que entran en contacto con sus diferencias que como son diferencias no encajan, no cuajan. Cada uno se sostiene en su diferencia y por eso hay un encuentro con el otro. Si el otro no se sostuviera en su diferencia, dejaría de ser otro, no habría poder y uno de los dos terminaría fagocitándose al otro. Se acabó el amor, porque se acabó el otro. Sin embargo, ese es el amor ideal que se nos presenta. O sea, fíjense qué loco. Cuando hablamos de amor, si le asociamos la palabra poder, nos dicen, qué rompe pelota. Estás demasiado militante. ¿Qué tiene que ver el amor con el poder? Si hay un lugar donde el poder no se juega, es en el amor. Pero este es la típica estrategia por la cual el poder sabe que la mejor manera que tiene de instalarse es creando zonas apolíticas. O sea, creando zonas donde todos creemos que allí no se juega el poder. Si el poder logra convencernos de que hay zonas de la existencia donde no se juega el poder ganó. Y entonces todos creemos que en el amor no hay poder. Cuando creemos que en el amor no hay poder, estamos ejerciendo el más alto grado de poder. Hemos logrado el objetivo del poder, que es no presentarse de manera visible. Y lo hemos logrado con una segunda consecuencia,
probablemente hayamos desingularizado al otro. Entonces, aunque parezca extraño, potenciando, poniendo en evidencia, subrayando, celebrando el encuentro amoroso como un encuentro conflictivo entre dos diferencias que entran a una relación de poder, lo que hacemos es potenciar el amor. ¿O no es el amor el encuentro con el otro? Y si es el encuentro con el otro, va a haber choque. El tema es qué genera ese choque. Ese choque genera, en esta lectura que les propongo, una relectura de uno mismo y una transformación de mis propias limitaciones. Que el otro siga siendo un otro y que busque como otro y que esté animado, diría Nietzsche, por su propia voluntad de poder, me exige y me permite a mí volver sobre mí mismo para encontrar mis propias limitaciones y abrirme, reinventarme, crecer. Si no, no hay crecimiento. Hay absorción del otro y hay expansión de lo que ya hay. Hay expansión de lo que ya hay. Entonces, cierro esta primera parte, digamos, concluyendo esto. Es evidente el lazo que hay entre el saber y el poder. Es evidente que el poder, de algún modo, utiliza el saber, digámoslo por ahora así, como un modo de legitimación, de justificación y sobre todo de normalización de sus propios intereses a partir de un discurso que lo sostiene, pero discurso que se presenta a sí mismo desinteresado. El principal socio que encuentra el poder que sea para instalarse, es el conocimiento. Si un padre le puede decir a su hijo, ¿estás teniendo una vida anormal? Ese padre logra de algún modo someter a su hijo, no en nombre de su interés, sino en nombre de lo que el sentido común de una época sostiene como algo normal o algo anormal. Y si ese padre lleva al chico al médico, acá hay muchos médicos, y más allá de la persona médica, ¿no? del médico en sí mismo, lo lleva al médico. Y la medicina, digamos, de hoy muestra las desavenencias en la vida de este joven. Y si después lo lleva al psicólogo, y el psicólogo muestra los problemas en la vida de este joven, y si después lo lleva así a distintos especialistas que en su, no se me ocurre otro, pero digamos, distintos especialistas que en su trabajo en principio se muestran inmunes al poder, sino reflectores, ¿no? Expresiones de un conocimiento supuestamente neutral, entonces el chico está teniendo problemas. Porque no lo digo yo, que tengo un interés concreto y quiero que mi hijo sea lo que yo quiero, sino que lo dice la ciencia. Y la ciencia, increíblemente todavía, ¿no? se presenta bajo el aura de la independencia y la neutralidad. Una vez más ahí el poder logra su cometido. Hacemos 15, 20 minutos de refresh. Va a haber un poco de música en el medio para el que se quiera quedar acá. Y respiremos un poco. Gracias.
Bueno, retomamos entonces. El libro donde Foucault mejor trabaja la cuestión del poder, si alguien dice, quiero entender bien qué es todo esto del poder, cuál es el cambio que provoca Foucault en el tratamiento, siguiendo un poco las líneas de lo que acabamos de trabajar recién, el libro donde mejor, pienso yo, se desarrollan estas tesis es un libro que él escribe con el nombre de La voluntad de saber. Miren qué título, ¿no? O sea, la palabra saber y la palabra voluntad puestas ahí en juego, y que después pasa a constituirse en el tomo 1 o el volumen 1 de su Historia de la Sexualidad. Porque en este libro, o sea, el tomo 1 de Historia de la Sexualidad, se llama La voluntad de saber. Es un libro que, como ven, no está la palabra poder. De ningún modo está la palabra poder en ninguna parte, digamos, de lo que es el paratexto del libro, y sin embargo es tal vez el texto donde más trabaja Foucault la cuestión del poder y donde más desarrolla sus principales tesis. Está, por un lado, la idea de que el poder no es sustancialmente algo concreto, sino que el poder se ejerce, de que no hay un poder centralizado, sino relaciones permanentes de poder. En ese libro aparece una frase con la que seguramente vamos a terminar analizando hoy esta clase, que es la idea de que, dice Foucault, en un momento donde hay poder hay resistencia. Y entonces plantea esa relación compleja entre el poder que busca instalarse y una supuesta resistencia que se le opone, ¿no? Y hasta qué punto esa resistencia se le opone realmente, o hasta qué punto es funcional al poder que necesita una resistencia, ¿sí?, frente a la cual desplegarse, ¿no? Porque si no hay resistencia al poder, el poder no tiene contra qué ejercerse. Pero sobre todo hace un análisis hasta incluso histórico en los primeros capítulos de la construcción de la sexualidad, de la tecnología de la sexualidad, palabras que empieza a usar Foucault un poco de manera extraña para lo que uno está acostumbrado. Diríamos que es el primer libro donde da inicio a un paradigma que después se va a hacer como muy, se va a poner muy de moda, que es el paradigma de la biopolítica. El biopoder y la biopolítica aparecen como dos conceptos que renuevan la idea del poder y tienen su aparición sobre todo en el último capítulo del texto de La voluntad de saber, donde de alguna manera Foucault sigue como su andanada por tratar de demostrar las formas en que el poder hoy se ejerce, y encuentra en la sexualidad, les decía, su mejor ejemplo. Por múltiples variables que ahora no importan. Es un libro hiper recomendado para leer, un libro legible para el que no es. Yo sé que acá hay muchos ingenieros, contadores, músicos, ¿voy bien? Bioquímicos. Ahí está, ¿ven? ¿Qué hay? Porque me encontré. Arquitectos. No hay. Arquitectos no. Sí. Les dio vergüencita. ¿No? Ah. Docentes. Bien. Estudiantes. Bien. Hay de todo. Y tal vez, digamos, la escritura de Foucault es una escritura muchas veces compleja, y sin embargo, aunque no vengan del palo, es un libro que se puede leer, ¿sí? Como hay que leer los libros en general, no creyendo que un libro es una totalidad que uno se morfa y lo entiende todo. Pobre libro aquel que es leído en su totalidad y uno cree que lo comprende todo y entonces no vuelve más sobre ese libro porque ya uno lo disolvió, ¿no? Ahí hay otra relación de poder muy interesante, que es la que sostenemos contra el texto que leemos. Un texto que todo el tiempo nos provoca en una relación de poder que se renueva y hace que un mismo texto, un mismo disco, un mismo beso, nunca sea el mismo, ¿no? Al mismo tiempo que es el mismo, sin embargo, en esa confrontación hace que se esté
renovando todo el tiempo. En Historia de la Sexualidad, si llego voy a decir algo sobre el texto, pero en principio quiero dejar en claro esto, que es algo de lo que venimos compartiendo en la primera parte de la clase. Me parece que aparece ahí el mejor ejemplo de todo esto que estamos tratando de explicar, que es que uno está acostumbrado a pensar la sexualidad en términos de represión. Foucault, de hecho, le dedica un capítulo entero a lo que él llama la hipótesis represiva, que es que nosotros nos relacionamos con el sexo, en principio, desde el paradigma de la represión. Un paradigma que está buenísimo, porque de nuevo, como decía antes, pone a cada uno en el lugar que le corresponde. O sea, está buenísimo sentir que somos seres sexuados, que venimos a este mundo para disfrutar el sexo, pero hay un poder que nos reprime y no nos deja, digamos, desplegar nuestro placer. Eso supone, digo, ¿por qué está buenísimo? Porque aunque digamos, transgredamos esa represión o aunque nos asumamos reprimidos, no hay ambigüedad. Y si no hay ambigüedad, hay tranquilidad, que en definitiva nos sosiega. En un mundo en permanente cambio, vertiginosamente en cambio, parecería que estamos como desesperados por tratar de alcanzar algún tipo de ordenamiento que lo que haga, ¿okay? Que lo que haga, asa es tremenda, que lo que haga sea apaciguar, ¿no? ese vértigo que nos provoca el sentirnos en permanente transformación. Los conceptos son apaciguadores, ¿sí? Pero sobre todo los órdenes. Lo que Foucault muestra todo el tiempo es que ningún orden es natural. Que es al revés, que un orden se impone cuando logra naturalizarse, o sea, cuando logra hacerse pasar como natural. Y en el caso, miren qué fuerte, porque en el caso de la sexualidad pasa lo mismo. Nosotros, de acuerdo a la hipótesis represiva, creemos que estamos en este mundo ya, digamos, con una naturaleza sexual que viene biológicamente dada y después nos encontramos con las posibilidades o imposibilidades de un sistema que nos reprime o nos emancipa. Entonces, o está mamá represora, o el maestro represor, o el cura represor, o cada uno con su papo. Pero siempre damos por supuesto que hay una subjetividad, o sea, un sujeto, una naturaleza humana que ya proviene con nariz, pelo, orejas y sexualidad como si fuese algo orgánico. Foucault se pelea con esto, por eso es tan impactante su teoría, ¿no? Porque lo que de algún modo, digamos, Foucault nos viene a proponer es entender que esa idea, la idea misma de que hay una naturaleza sexual biológica con la que provenimos al mundo, esa misma idea ya supone un determinado tipo de lectura que busca normalizarse. ¿Ya está en vivo? Sí. Tremendo. ¿Pero qué fue? ¿Fue alguien hablando o se te disparó un video? ¿Un video? Eso significa que no estás escuchando mi charla. ¿Estás viendo un video de qué? Quiero saber. Así lo vemos todos. De sexualidad. Videos pornos. No tenían voz de... Pero digo, ahí hay una... La normalización, que es hacia donde apunta Foucault, es que todos creamos que existe este sujeto previo con una naturaleza predeterminada. Lo único que somos,
volviendo al inicio de la clase, es proyecto abierto. O sea, la única naturaleza del ser humano es que estamos todo el tiempo reinventando nuestra naturaleza. Entonces, la gran pelea contra el poder es contra ese sujeto previo que uno no cuestiona. Con lo cual nos explota el paradigma de la sexualidad. Foucault en este texto dice, córtenla con que la sexualidad es algo reprimido. Al revés, si no hacemos otra cosa que estar pendientes de sexo, hablar de sexo, pensar en sexo. El tema es cómo. ¿Qué tipo de sexualidad es aquella en la que estamos de algún modo sumergidos y creemos que expresa la verdadera naturaleza de nuestro ser sexual? Y entonces leemos revistas sobre sexualidad o vemos programas sobre sexualidad, o ahí como el joven vemos videos pornográficos y creemos no que la sexualidad es eso, porque también lo es, pero creemos que es la única manera. Y entonces armamos toda una serie de clasificaciones y conjeturas en función de eso. Y cuando uno empieza a hurgar, a analizar esas clasificaciones y conjeturas, empieza, haciendo filosofía, a encontrar toda una red de relaciones, de tramas que conectan estas categorías con otras, como por ejemplo la eficiencia sexual. O sea, ¿quién dijo que a la sexualidad hay que asociarla con la categoría exitista, capitalista, productivista y fordista del eficientismo? ¿Por qué? No podemos pensar la sexualidad sino dentro del paradigma productivista. Porque es eso. Entonces se piensa cada relación sexual como si se pensase actividades que uno, digamos, juzga y valora en términos de ganancia y pérdida. ¿Está mal? ¿Está bien? No importa. Se direcciona de un modo, se normaliza de ese modo. Está mal. Tomando en el concepto de normalización, está mal no visualizar que una normalización supone muchas consecuencias. Primero supone la obturación de otras posibilidades. ¿Cómo pensar al sexo no desde el paradigma eficientista? No voy a ahondar en el tema, se los dejo a que lo piensen. Piensen pasar un momento sexual por fuera del paradigma eficientista, perdiéndose en un encuentro. Punto. Desde otro lugar, desde otro contacto, ¿no? Generando otro tipo de, hasta de dimensión del tiempo que sucede ahí. El tiempo es terrible con el sexo, ¿no? Uno está ahí con el reloj. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto te falta? Es tremenda. El te, claro, son dos singularidades, dos átomos individuales que están haciendo una transacción de placeres mutuos. ¿Va bien? No. Siempre es no, ¿vieron? Digamos, y si es sí, es no. Bueno, no importa. Pero las consecuencias negativas son esas, que se obturan otras posibilidades. ¿Qué hace Foucault en Historia de la Sexualidad? Trae la ars erótica propia del mundo oriental, por ejemplo, como otra forma posible. Pero yo creo que la principal consecuencia pasa por otro lado, digamos, que es que al normalizarse cierta forma de la sexualidad, vamos a ponerle nombre la sexualidad heteronormativa, que se impone como el modelo de la sexualidad correcta porque se supone que es la que responde a la naturaleza orgánica del ser humano. O sea,
Y si responde a la naturaleza orgánica del ser humano es porque se supone que la medicina, la biología, la antropología, la psicología, todas coayudan a que se construya un paradigma epistémico de saber-poder que naturaliza ese tipo de sexualidad como una sexualidad, y ahí viene la peor palabra de todas, sana. Y entonces la sanidad sexual, y está en la peor consecuencia en términos de poder, que genera anomalías. Y entonces acá estamos los anormales. ¿Quiénes somos los anormales? Los que nos estamos cagando de calor, por ejemplo, en una clase de filosofía improductiva, inútil, para lo que es el desarrollo productivista de nuestra vida capitalista, no tiene sentido. ¿Quiénes somos los anormales? ¿Quiénes son los anómalos? Los que rompen con lo que se supone que es una vida sexual natural, tal como la ciencia lo determina. Ahora, la ciencia va cambiando, por suerte. Y lo que genera ese cambio es que el vínculo entre lo normal y lo anormal vaya de algún modo modificándose. Entonces, situaciones anómalas que en otra época correspondían a síntomas van mutando. E incluso suceden cosas muy extrañas, como que, por ejemplo, hay veces que la legislación va más rápido que la ciencia, ni hablar que el sentido común. Pero la idea de una ley de identidad de género, como hay en la Argentina, por ejemplo, digamos, choca fuertemente con los desarrollos epistemológicos que siguen, por suerte cada vez menos, colocando a la transexualidad en una patología. Creo que no hacen más de 10 años que se quitó a la transexualidad del diccionario que establecía lo que era una enfermedad mental. Era considerada la transexualidad una enfermedad mental. Ahora, fíjense esto, digamos, la doble consecuencia de la normalización de un tipo de sexualidad. La imposibilidad de vivir otras sexualidades o vivirlas, sino una forma en la que actúa muy astutamente la normalización, ¿cuál es? Llamar a la otredad con el apelativo de lo exótico, lo alternativo, lo heterogéneo, ¿sí? Pero siempre puesto en ese lugar otro, ¿no? Y salgan de la sexualidad y piénsenlo para cualquier cosa. Un libro de historia. Vamos a contar la historia universal. O sea, nuestros hijos estudian libros, manuales de historia universal, que dice así, la prehistoria. Luego, los hititas, los caldeos, está lejos Caldea de acá, les digo, pero caldeos, hititas, asirios, persas, egipcios, griegos, romanos. Un manual medianamente progre te mete ahí América o China. Pero China parece tipo las otras culturas. ¿Las otras de qué, boludo? Si todo lo que consumimos es chino, el vaso es chino, el micrófono es chino, el disco es chino, todo es chino, pero son las otras culturas. Me fui a la mierda. Pero, y América, ¿no? Como visto como siempre puesto en el lugar, ¿no? Como del paréntesis, ¿no? Lo que se hace es mostrar que, bueno, también hubo. Se puede contar la historia tranquilamente desde otro lugar, sin caer en el antiesencialismo contrario. Yo me acuerdo siempre de un libro al que accedí, que es Historia de la Filosofía, que se estudiaba hace 30 años en Cuba, justo, que estamos con Cuba. Y entonces era increíble, el libro era Historia de la Filosofía Antigua.
Entonces decía, los grandes maestros, que eran todos los atomistas materialistas. Entonces eran Epicuro, Demócrito y Leucipo. Y abajo decía, la filosofía burguesa. No había burguesía, obviamente, en esa época. Entonces estaban Platón, Aristóteles, 3 renglones para cada uno, ¿no? Que es lo mismo al revés, en ese sentido, ¿no? Que es instalar una lectura como si fuese, digamos, la auténtica y la otra en ese lugar de la otredad. Una cosa más sobre la normalización. Por ahí ya es una cosa más específica, pero si les interesa el tema, lo que hace Foucault todo el tiempo es comparar a la biopolítica. La biopolítica es justamente el paso a una sociedad de la normalización. La compara con otras épocas, a lo que él llama el poder soberano. Él diferencia el poder soberano del poder biopolítico o del biopoder. El poder soberano está más, así es más fácil, miren, está más asociado a la ley y la biopolítica está asociada a la norma. Como que la ley es algo exterior, dice Foucault, que reprime, prohíbe y permite